La Alianza Transpacífica o Trans-Pacific Partnership, por su expresión en inglés, es un esquema de cooperación económica y apertura comercial que perfilaría la conclusión de un acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica. Dicha iniciativa es impulsada en estos momentos por Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, y tanto México como Canadá han manifestado estar considerando con seriedad la posibilidad de sumarse al esfuerzo. Es uno de los desafíos de la economía internacional más serios, es un desafío no solo económico, sino geopolítico. Tiene que ver con los famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China. Son países que han registrado quizás la expansión económica más importante en los últimos 10 o 15 años y lógicamente están en una suerte de área de confort en la que dicen para qué cambiar las reglas, para qué tocar demasiado algunos de los acuerdos internacionales o de la forma en que funciona la economía internacional si tenemos unos superávits enormes, si la economía de China tiene un promedio de crecimiento del 8 o 9% anual, mismo que le ha pasado por ejemplo a la India, el caso de Rusia más basado en la energía, pero también con un crecimiento, una expansión muy importante, y el caso brasileño con una mezcla de cosas que va de lo agropecuario a la aviación, en fin. Y luego la parte monetaria, tampoco quieren que con sus monedas se juegue demasiado para hacerlos menos competitivos o encarecer sus productos y poder exportar menos. No tienen, yo creo que el menor interés en ello. ¿Cómo lograr? Ahorita estabas diseñando alguna estrategia que a través de este TPP se pudiera a lo mejor convencer de que el costo para ti, China sobre todo, sería quedarte fuera de esto. Que por cierto no has hablado de Rusia, me gustaría que también hablaras porque también como miembro de la PEC es interesante ver si Rusia está acercándose al TPP o lo están, dirás que los chinos ya tomaron la decisión, los rusos ¿cómo andan? Bueno, Rusia, hubo una noticia muy importante la semana pasada. Rusia terminó la última negociación que tenía para ingresar a la OMC. Cuando uno ingresa a la OMC hay negociaciones generales y negociaciones bilaterales. Y había un país, que es Georgia, que estaba impidiendo su ingreso. Que estaba impidiendo el ingreso de Rusia y no se ponían de acuerdo con Rusia, bueno, hay razones históricas muy claras, pero la semana pasada se pusieron de acuerdo. Y ahora Rusia se va a convertir en un miembro pleno de la OMC. Una vez que Rusia sea miembro pleno de la OMC, yo creo que hay una buena oportunidad, si el TPP avanza en APEC, y como Rusia, como bien decías, es miembro de APEC, de ponerle presión a Rusia para que Rusia se abra. Vamos a ver, pero Rusia es un país monoexportador. Prácticamente, sí, es de energía Son pura. exportadores de energía. Y requiere una cantidad enorme de productos. Es un consumidor muy importante, por ejemplo, de productos pecuarios, de pollo, que México también puede exportarle. Y abrir el mercado ruso es una cosa importante. Ese es un lado, ¿no? Rusia se le puede convencer finalmente de que se abran, una vez que ahora son miembros de la OMC. Porque de hecho los rusos que tienen esta doble cualidad de ser europeos y asiáticos del Pacífico, y la verdad es que con Europa no han ido muy rápido en los últimos años. Han estado descontrolando los flujos energéticos y hasta ahí más o menos, pero no han tenido avances con la Unión Europea pues en cuanto a tener una mayor integración o mayor participación en el mercado. Bueno, y con los precios del gas y del petróleo donde están muy tranquilos ellos. Están tranquilos, pero veamos, Rusia tiene una necesidad de modernizarse y van a acabar abriéndose. ¿Brasil cómo lo lees? Brasil tiene un interés ofensivo muy grande, que es el sector agropecuario, y eso le da... Meterse más en el mundo a través del sector agropecuario. Meterse más en el mundo a través del sector agropecuario, y eso de alguna manera ayuda un poco a balancear la oposición que ha habido en Sao Paulo, que es la base industrial de Brasil, para abrir su economía. Brasil al final del día no tiene opción, porque una economía... Pero van a tratar de jugar con los tiempos, ¿no? Van a tratar de jugar con los tiempos, pero una economía grande como la de Brasil, que quiere ser un jugador internacional importante, que quiere tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, no puede permanecer como una economía cerrada, o relativamente cerrada, porque eso le va a impedir el desarrollo industrial. Va a estancarse industrialmente. Brasil hoy en día no es competitivo en el sector industrial, excepción hecha de la exportación de aviones, pero incluso en aviones Querétaro al rato le va a estar dando una buena competencia a Brasil. Y Brasil va a tener que tomar la decisión de abrirse. La única pregunta es abrirse cómo y cuándo y con quién negociarlo.
¿No crees que van a ir por círculos concéntricos tratando de que, digamos, América del Sur vaya primero y después el resto? Eso van a tratar ellos, pero yo creo que la negociación de Brasil está más relacionada con la eliminación de los subsidios a la exportación en el sector agropecuario y los apoyos en Europa y en Estados Unidos al sector agropecuario. Ahora, paradójicamente, los problemas en la Unión Europea en materia financiera y de deuda soberana son la oportunidad dorada de disminuir los subsidios a la agricultura. Y si los europeos empiezan a disminuir los subsidios a la agricultura, entonces van a volver a activar las negociaciones agropecuarias, pero a Brasil le van a dar acceso en agropecuario solamente si Brasil da acceso en industrial. Entonces, la suerte, servicios, ¿sí? Y servicios. Entonces, la suerte de Brasil está más bien atada a la resolución de los problemas de los subsidios en Europa, y los subsidios en Europa se van a reducir porque las transferencias de Alemania a Grecia, a Italia, a España y quizá un día también a Francia van a ser a cambio, sin duda, esto es una predicción, pero así va a pasar, de que se reduzcan los subsidios a la agricultura. Porque políticamente para Angela Merkel va a ser imposible ayudar a los sistemas financieros del resto de Europa y además a los sistemas agropecuarios. Entonces le van a decir, te ayudo en el financiero, pero te dejo de ayudar en el agropecuario. Entonces esa es otra negociación muy importante a la que no se le ha puesto ninguna atención. En México nadie está hablando de los subsidios agropecuarios, pero lo que está sucediendo en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, va a tener como resultado que en el mediano plazo disminuyan los subsidios a la agricultura. Y eso para México es una oportunidad, y para Brasil la va a poner en la disyuntiva de abrirse o no. Ahora, la India... Sí, el último, falta la India y China. último peldaño. La India es un gran exportador de servicios. Así es. Entonces, si la India quiere... Y de alta tecnología también. De alta tecnología. Si la India quiere asegurar sus exportaciones de servicios, en algún momento va a tener que permitir las importaciones de bienes industriales. A la luz de esto que tan magistralmente has planteado en cuanto a cómo están las grandes tendencias y los grandes áreas de oportunidad en el mundo en materia comercial y económica, México, que se avecinan ya elecciones pues en pocos meses en nuestro país, ¿cuáles serían los asuntos que no puede descuidar, por una parte, y qué tipo de estrategia habría que plantear? Es que volvemos después de esta pausa con este tema delicado para México. La difícil situación financiera que asola al mundo ha impactado de manera significativa un elemento central para la salud económica del planeta, el comercio internacional. El comercio internacional ahora está en una situación, bueno, siempre la situación de los comercios internacionales es convulsa. O sea, lo que ocurre es que si existen otras variables que están obviamente creando desequilibrios, pues las piezas es difícil de encajar. Variables como el hecho de que los principales polos económicos del orbe estén inmersos en muy graves problemas de déficit fiscal y que como consecuencia estén obligados a implementar fuertes recortes presupuestales, lo que no precisamente incentiva al crecimiento económico y por ende termina afectando al comercio mundial. Si los países que están captando o que tradicionalmente son motores de economía mundial están en problemas, pues eso sin duda vemos que afecta negativamente a otros países. Así como en el caso de México, cuando en Estados Unidos la situación económica está mal, afecta, para algunos analistas han dicho el doble o el triple en el caso de México. Entonces no son buenas noticias en general para la economía en general, sobre todo los que tengan vínculos comerciales con esas regiones. Vínculos como los existentes, por ejemplo, entre China y la Unión Europea. El comercio internacional entre la Unión Europea y China está teniendo unos graves problemas ahora, que tiene muchas variables que están funcionando. Dada la caída del euro de este año 2011, las importaciones que iban a la Unión Europea desde China han aumentado de precio cerca del 20 o el 20 y tantos %. Claro, si a esto unimos una caída importante de la demanda dentro de los países de la Unión Europea, China está teniendo problemas comerciales a la hora de poder vender sus productos, porque está vendiendo mucho menos a la Unión Europea. Estando las cosas como están, existe la tentación de que las economías opten por la posibilidad de encerrarse en sí mismas para proteger a sus respectivas industrias nacionales. Algunos dicen que la vía para solventar esta situación es abrirse aún más y ser flexibles y adecuarse a la nueva situación mundial. Pero también hay voces que, por el contrario, la solución que buscarían sería más
cerrar fronteras y volcarse hacia los mercados internos y proteger incluso, así ha habido algunas voces que dicen que protejan la eurozona o protejan Europa del exterior. Experiencias como la de la Gran Depresión de 1929 le han enseñado al mundo que la proliferación de economías autárquicas y endogámicas poco o nada contribuyen a la superación de la crisis económica global, por lo que en la coyuntura presente, una dinamización del comercio mundial parece presentarse como una alternativa promisoria para solventar el dilema económico en el que el mundo se encuentra. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV.